Pues nos estamos acercando al Ecuador del programa Día a Día y lo dicho, hoy tenemos el estudio lleno de esos alumnos, una selección de los alumnos que viajaron a Madrid dentro de ese proyecto de Construyendo el Futuro Juntos, un proyecto promocionado, impulsado por la Unión Europea y que ha sido seleccionado el equipo del Instituto Sisto Marco porque es escuela embajadora europea, gracias a profesores que están muy comprometidos con ese sueño y con ese proyecto que es la Unión, más que sueño, proyecto que es la Unión Europea, como Álvaro Valls. Bienvenido, Álvaro, profesor de Historia, lleváis varios años, ahora me hablarás de lo que es la EPA, porque vosotros sois escuela embajadora, pero lo que sí que me gustaría es que me presentes a los alumnos que has traído y que estuvieron en Madrid y que nos van a hablar de cómo fue su viaje. ¿Quiénes son? Muy bien, pues aquí tenemos a Sergio. Sergio. Sofía, Irene y Daniela. ¿Y de qué dos alumnos más que están en otro proyecto, están ahora precisamente en Madrid y se van a Portugal, o sea que aquí enlazamos un proyecto con otro. Ah, vale, vale. Estos son de primero de bachillerato. Primero de bachillerato, bien, un buen año, un buen curso, todavía no tienen la selectividad y no tienen los nervios de la selectividad. Primero de bachillerato, bueno, pues Álvaro, cuéntame qué es eso de qué proyecto es de Construyendo Juntos el Futuro, Bueno, ¿por qué estuvisteis en Madrid? Esto está dentro del programa de Escuela Embajadora del Parlamento Europeo, que está impulsado por el propio Parlamento, que lo que pretende es estimular el conocimiento de la Unión Europea y de la democracia parlamentaria, hacer que los alumnos se sientan, tengan un papel más activo, que conozcan realmente cómo funcionan las instituciones, que se den cuenta qué supone pertenecer a la Unión Europea y qué cambios se han producido en nuestras vidas, porque muchos de ellos han nacido con ya lo que nosotros vemos normal, pero que nosotros somos más mayores, sabemos que, por ejemplo, para ir a Europa antes teníamos que pasar fronteras, pasaportes y demás, y ahora tenemos una serie de ventajas que ellos han conocido eso y lo piensan que todo es así. Y el proyecto de Escuela Embajadora, somos 127 en toda España, nosotros es nuestro 5º año y desde hace 2 somos Escuela Mentora, que hay 64 en España y 2 en la provincia de Alicante. ¿Y qué diferencia hay entre una escuela embajadora y una escuela mentora? Prácticamente es lo mismo, lo que pasa es que la mentora tiene a su cargo como 2 o 3 escuelas embajadoras como para orientarlas, para colaborar, para hacer trabajos conjuntos. ¿Y en qué escuelas sois vosotros sois los mentores? ¿De qué instituto sois mentores? Del Severo Ochoa, que está aquí en Elche, y del Instituto El Pulsón de Ayero de San... ¿De Malferit? De Malferit, sí. ¿Es el pueblo de Niño Bravo? Exactamente. Es más fácil decir el pueblo de Niño Bravo que pronunciar ese nombre. Ayero de Malferit, sí. Pero bueno, sí, lo recuerdo. Bueno, pues vosotros entonces sois escuela mentora, eso significa que por eso precisamente con esos 5 años os avalan de trabajo, porque esto significa que en todos los cursos de secundaria ponéis una asignatura que tiene que hablar de Europa o tenéis una optativa que habla de Europa. Esto es un proyecto totalmente al margen, es una cosa, un trabajo extra que hacen los alumnos. Sí que es verdad que desde este año hay una asignatura Conociendo Europa que se da en 4º de la ESO. Anda. Y en el instituto nuestro. ¿Solo en vuestro instituto? Bueno, en otros centros los han implantado también, pero no es en todos. Pero sí que es verdad que el otro día tuvimos un encuentro en Valencia de todas las EPAs y MEPAs de la Comunidad Valenciana y la consellera de Educación anunció que el próximo año aparecería la asignatura de la Unión Europea en primero de bachillerato. O sea que ahora hay una optativa en 4º de la ESO y el próximo año estará también en primero de bachillerato. Bueno, pues con ellos quiero hablar de esa asignatura, además del viaje. Vosotros, los 4 que me has traído... Ellos no pertenecen a la asignatura, sino es el trabajo extra que se implican, que está abierto a todo el instituto. Vale. Y somos en este momento en nuestro centro 42 embajadores junior. ¿Pero ellos nunca han estado en la optativa? No, porque apareció este año la primera. Vale. ¿Y quién se ha apuntado este año a la optativa? ¿Ha habido éxito? Sí, unos 20 alumnos. ¿Eso está bien? Pues sí. ¿Hay optativas que tienen menos? Sí, hay incluso optativas que tienen 4 o 5 alumnos. O sea que esto ha despertado interés. Sí. Vale, 20 alumnos. Bien, vosotros el año que viene ya nos coge esta asignatura. Venga, vamos a comenzar contigo y así vamos. Europa, ¿por qué os habéis apuntado a este proyecto extraescolar
Sí. en estos momentos. Sí, sí. Pues a ver, yo comencé el año pasado con el proyecto Erasmus y pues este año nos ofrecieron este viaje, bueno, el proyecto como tal, y nos dijeron pues que teníamos que hacer pues un proyecto sobre un tema de los tres que nos ofrecían. Nosotros elegimos el de la biosfera marina, aprovechando que teníamos aquí al lado Tabarca. Entonces fuimos haciendo pues el trabajo y tal, superando las pruebas para llegar al final. Y de hecho nos sorprendimos de llegar al final porque dijimos, hay muchas escuelas y no sabemos cómo de buenas pueden ser los trabajos de los demás. Entonces, claro, nos sorprendimos mucho, nos alegramos bastante de haber llegado hasta el final y poder haber ido. La biosfera de Tabarca, ¿y a qué conclusiones llegasteis? Llegamos a la conclusión básicamente de que somos muy afortunados de tener esa reserva marina que fue la primera declarada en España en 1986 y que al final tenemos ese privilegio y ese hilo del que podemos estirar para así hacer al mundo y a España consciente de esa riqueza marina que tenemos aquí en nuestra comunidad y al final lo que hemos hecho ha sido un poco presumir de ella delante de otros centros de incluso otros países. Ah, vale, entonces expusisteis que Tabarca, la isla de Tabarca había sido declarada reserva marina por el gran valor que tiene ecológico su fondo marino. ¿Y qué medidas proponíais en vuestra exposición o simplemente era mostrar la riqueza? A ver, nosotros lo que queríamos... Vosotros habéis sido eurodiputados y tenéis que proteger la reserva marina. Sí, a ver, en esta actividad de ser eurodiputados cada uno nos tocaba un grupo. A mí en lo personal me tocaba ser del grupo de los Green, que sí que era más acercado... Sí, con medidas más restrictivas. Sí, pero no era con relación a cosas como Tabarca, lo mío era más relación a los coches autonómicos. ¿Otro tema? Sí, en la actividad se proponían varios temas. A mí en lo personal me tocó el de los coches autonómicos y cómo esto, bajo mi punto de vista, que tenía que ser de los Green, pues no tenía que afectar al planeta. Vale. ¿Y qué son los coches automáticos o autonómicos? Son coches que se conducen solos. Sí. Ah, autónomos, vale. ¿Y entonces qué defendías? Pues bajo la normativa que se planteaba estaba bastante de acuerdo porque al ser que se conducen solos eran eléctricos, entonces era algo que ayudaba pues, a no contaminar el planeta y estaba a favor. Estabas a favor de ello. ¿Y qué regulación planteabas? Porque los coches eléctricos necesitan puntos de recarga, etcétera, etcétera. ¿Esto también lo abordabas? Nosotros abordábamos más el tema seguridad, los datos, porque claro, un coche que se conduce solo necesita pues, los datos de a dónde vas, dónde vienes y cómo pues, esos datos preferíamos que se guardaran en Europa, que no se comercializaran con ellos. Luego, en cuanto a la seguridad, pues también planteábamos la oportunidad de que hubiera un botón que se apague solo, o sea, en un caso de que haya un accidente, que haya una forma de pararlo, en el caso de que tú no puedas parar, y cosas así. Vale, ¿y ella eligió el mismo tema que tú? No, a mí me tocó el de casas sobre... sí, la vivienda, como de cara a esa. Uy, eso es lo más interesante, ¿no? ¿Y cómo planteasteis ¿y qué grupo político te tocó? De los sociales y demócratas. Socialdemócrata. Sí. ¿Y entonces qué planteabas? Entonces nosotros planteábamos más una visión en la que pues todos pudiésemos tener una casa, una vivienda y las restricciones que habían era a lo mejor de la extensión de un contrato que fuese mínimo de 3 años y no de 5, porque 5 pues, es mucho tiempo y no sabes lo que puede pasar en la economía durante ese tiempo, de gente con más de una propiedad que a lo mejor no usa, pues ponían restricciones y impuestos hacia esas personas para así todos tener una vivienda justa, para todos poder tener opción a una. Bueno, pues Álvaro, he visto que hay diversidad de proyectos, sí. Los que se debatieron ellos en el Instituto Sisto Marco, y esto eran ponencias, no había competición. No, se dividió en diferentes grupos parlamentarios que existen en el Parlamento Europeo, pero en el caso era ficticio. Claro. Ellos además tenían el nombre de diputados reales, vale. y cada uno tenía un argumentario de la ideología de ese grupo político. Y ellos tenían que ponerse en el papel, no su opinión, sino en el papel del grupo que le había del grupo. Y ahora que os habéis puesto en el papel de un eurodiputado, ahora cuando veis alguna sesión de control o un debate plenario en el Ayuntamiento o en el Congreso de los Diputados, ¿qué
¿A qué conclusiones llegáis de los políticos? Los representantes políticos, ¿están haciendo todo lo posible para proteger nuestros intereses como ciudadanos? Bueno, yo creo que hemos llegado a la conclusión de que al final es muy difícil tomar acción sobre una cosa porque hemos sido capaces de experimentar todo el proceso por el que se tiene que pasar para así proponer enmiendas para una ley, para un comité. Entonces creo que ya somos más conscientes de que cuando decimos es que no se está tomando acción sobre esto, no se está tomando acción sobre lo otro, no es algo que simplemente haya que sean vagos, que no hagan su trabajo, que no lo hagan bien, sino que es un proceso realmente muy difícil para el que hay que contar con los 27 Estados miembros y al final no es tan fácil como le puede parecer a una persona que no lo ha vivido o que no se ha informado. Es una muy buena lección la que habéis aprendido. Bueno, Álvaro, esto es lo que... ese es el objetivo. Es el objetivo de este programa de Escuela de Embajadores. Vale, y esto os enseña a... ¿Queréis ser abogados? ¿Queréis estudiar? ¿Qué carreras queréis estudiar? Yo, por ejemplo, a ver, lo que yo quiero estudiar no tiene que ver con el proyecto de Escuelas Embajadoras, yo quiero estudiar moda. Ah, moda. Sí, pero también me interesa mucho pues el tema de Europa y tal, porque, a ver, al final vivimos en Europa y la Unión Europea como trata de ayudar mucho también a los estudiantes. Entonces, pues aprovechando que nos da esa ayuda, ¿por qué no aceptarla? Vale. ¿Y tú cómo te llamas? Me llamo Sofía. Bien. Sofía, es que a Sofía la hemos puesto al lado de... Sergio, porque no había más micros y comparten el micrófono. No es que sean pareja, sino que los pobres tienen que compartir el micrófono. Sofía, ¿tú qué quieres estudiar? Pues en mi caso sí que me interesan muchísimo las ciencias políticas y todo el tema que está relacionado con las ciencias políticas, pero sí que creo que este proyecto en el que hemos participado no tiene tanto que ver con lo que queremos ser de cara a futuro, sino con hacernos más conscientes de lo que realmente significa ser un ciudadano europeo y un embajador europeo, porque al final muchas veces lo vemos como muy de lejos y no somos conscientes de los privilegios y tal que tenemos por ser ciudadanos europeos. Yo la veo a ella de política, ¿eh? Yo quiero a Sofía que me represente en un futuro. Está muy bien preparada. Bueno, ¿y vosotros qué queréis? ¿Qué queréis estudiar? Yo también voy un poco más por las artes, quiero diseño gráfico y ilustración, pero también tengo que decir que me siento muy afortunada de haber podido intentar ser una política, ser eurodiputada. Y es un trabajazo, acabamos muy cansados porque tienes que mirar un montón de cosas, tener un montón de conocimiento de todo. Luego también la oportunidad que tuvimos de debatir con gente de otros países también te abre la mente de cómo... Sí, ponme las imágenes, Chema, si puede ser, las imágenes de estos chicos, porque os pusieron en unas salas, no estuvisteis en el hemiciclo, sino en unas salas. ¿Esto es el Congreso de los Diputados? Sí. Sí, la sala constitucional. La sala constitucional, ahí os pusieron todos. ¿Y ahí quiénes estáis? Porque... no estabas solamente con tus compañeros, ahí no. Había de qué países estaban, Chipre... Había gente de Chipre, de Malta y luego un montón de partes de España, de Madrid, de Barcelona, de Murcia, nosotros. Vale, ¿y había intérpretes o hablabais el inglés todos? Hablábamos todos en inglés. Pero también estaba el sistema de traducción simultánea, que venía muy bien. Ya, pero es un requisito para estos alumnos. Sí. El idioma allí era el inglés. Pero me refiero a que la optativa, la asignatura que se va a poner de la Unión Europea en primero de bachillerato, el requisito es darla en inglés. No, es en castellano. Ahí el inglés era porque habían centros de Chipre y de Malta, entonces el idioma común era el inglés. El inglés, vale. Y estamos viendo esas imágenes, que te encantó, ¿no?, la experiencia. Impone mucho. ¿Y a ti te gustó conocer a más gente? O... A mí, sinceramente, por la parte en la que, una parte de las que dices, me apunto a esto es para conocer a más gente y para saber cómo es la cultura de otros países y para entender cómo es la perspectiva de otros países en la hora de vivir y en también la forma en la que viven su política, porque es muy diferente a la nuestra. Entonces, lo que puede estar pasando allí puede ser muy diferente a lo que pasa aquí. ¿Y hubo acaloramiento en el debate? ¿Hubo...? Realmente no considero como tal que hubiese acaloramiento, pero sí que a lo mejor nos tomamos muy en serio nuestro papel y entonces sí que era cada uno votaba por lo suyo y defendía lo suyo. Pero intentasteis, porque lo más bonito es que alguien, porque también tenéis que tener dotes oratorias, ¿intentasteis convencer al resto de vuestros compañeros eurodiputados para que votaran vuestra propuesta? ¿Hubo votaciones por unanimidad o no?
Por unanimidad creo que no, pero a lo mejor por falta de 2 personas, más o menos, o sea que casi, estuvo muy ¿Tu bien. propuesta salió adelante? Las que eran de mi respectiva, sí. Sí que ¿Las salieron. tuyas? Las mías menos, tenía menos escaños. ¿Y las tuyas? Sí. Salieron así. Sí, ¿Vosotros vamos a qué decir, proponíais? ¿Qué proponíais? Nosotros éramos del mismo partido político. Ya, ¿y qué proponíais al Nosotros resto? básicamente pues éramos básicamente del centro derecha, entonces proponíamos una perspectiva igual un poco más cerrada, ¿sabes? Por ejemplo, lo que ha dicho mi compañera del tema de la vivienda, igual nosotros no proponíamos tanto el penalizar a esa gente que igual tenía esas casas vacías, sino plantearnos por qué esa gente no las alquila. Claro, también tuvisteis piedad con los propietarios de las casas, ¿no? Vale. Es la vida real, de es la vida derecha a real. izquierda, es la vida real y es increíble, ¿no? El trabajo de estos muchachos. ¿Os gusta el Sixto Marco? Mucho. Nos ofrece un montón de proyectos, aparte de la Unión Europea. Nos ofrecen muchas actividades y la verdad es que es muy entretenido. Hacen los días, por ejemplo, especiales. Por ejemplo, yo qué sé, en Navidades, en Halloween y tal, se hacen muchas actividades. Y por ejemplo, nosotros que estamos en el bachillerato artístico, sí que hacemos muchas cosas. Por ejemplo, en el Halloween, para decorar el instituto, sí que hacemos varias cosas. O también, por ejemplo, para la Unión Europea, en plan para el proyecto de escuelas embajadoras, también hemos hecho También, algunas sí. cosas. Precisamente mañana inauguran en el Corte Inglés una exposición los alumnos de arte. artístico con todos nuestros proyectos de Oye, Chema, ¿me puedes poner el cartel de Futurmoda? El cartel de la próxima edición de octubre. Voy a hacerles un examen a estos chicos de bachillerato artístico. Mira, ¿qué os parece? Aquí mi compañero. Bueno, Futurmoda es la feria de los componentes para el Sí. calzado. ¿Qué os parece es una... No, es que es increíble, ¿no? Porque es una paleta de colores. ¿Y eso qué significa? ¿Que son los colores que se llevarán dentro de 2 años en la moda otoño-invierno? ¿Tú lo hubieras planteado así, Sergio? Sí, se puede plantear de muchas maneras. Y también, ¿qué indica? Es algo muy innovador esta fotografía. La innovación como una apuesta seria del sector. Sí, yo creo que sí. Tiene Al final, muchas veces lo que sale de lo típico, de a lo mejor un típico pantalón de chándal o un típico vaquero, al final hay veces que sí que sale adelante y se lleva en plan a que la mayoría, bueno, a que una gran parte de la gente lo lleve. Vale, ¿y vosotros utilizáis IA? No, lo tenemos muy tachado. Sí. A ver, cuando es más Ya puedes académico, eso. cuando es más académico, sí es verdad que reconocemos que es una buena herramienta, porque hay muchas veces que pues los profesores no son máquinas y se cansan de explicártelo y tiene toda la razón, somos un montón de gente en clase y es difícil. Y tener un robot que te lo pueda repetir todas las veces que sean posibles, de todas las formas que sean posibles, te ayuda mucho a la hora de estudiar. Pero cuando al arte intentamos tacharlo completamente porque ¿para qué estamos si no? Nosotros aportamos algo que una máquina no puede aportar. Álvaro, vosotros, los profesores, ¿cómo hacéis frente a los exámenes, a los trabajos que mandáis? ¿Cómo podéis evaluar un trabajo que con IA o sin IA? ¿Cómo lo podéis Es descubrir? bastante complicado ponerles a los alumnos actualmente trabajos porque La IA lo hace. la IA lo hace. Y Se está utilizando continuamente, o sea que... ¿Y cómo hacéis frente a ello? Los profesores, los docentes, os habéis reunido y habréis tenido... Sí, pero eso en este momento es algo tan incipiente que no es pues suficiente. es un tema que deberíais abordar.